La historia comienza con el protagonista, Kim Hee-bong, quien estaba trabajando en su trabajo de medio tiempo y no estaba muy contento con su rutina diaria. Luego de recibir algunos clientes recibió un mensaje de su madre pidiéndole que fuera a visitarla y también que llevara pollo frito. Después de leer este mensaje, Hee-bong promete a su madre llevarle pollo. Pero de repente escuchó un fuerte ruido afuera. Cuando salió a mirar, vio unos monstruos destruyendo la ciudad. Por ende él intentó huir, pero se cayó. Pensó que tropezó, pero luego se dio cuenta de que sus piernas ya no estaban unidas a su cuerpo. Luego vio un monstruo detrás de él y asumió que fue atacado. Mientras perdía el conocimiento, vio un mensaje que decía, activando el programa de despertar humano e iniciando la prueba de despertar. Después de perder el conocimiento, Kim Hee-bong se encontró en una habitación y se sorprendió al ver que sus heridas habían desaparecido. Apareció un mensaje, dándole la bienvenida al área de despertar. Se dio cuenta de que el lugar en el que estaba se parecía a un programa de computadora. Poco después, apareció otro mensaje, iniciando la prueba de despertar. De repente, apareció un monstruo y el sistema le dio una misión de atacar al monstruo de prueba. Kim Hee-bong se frustró al darse cuenta de que la misión era imposible. El monstruo lo atacó y lo mató. Apareció un mensaje que decía que había fallado la misión de despertar y su cuerpo sería regenerado después de que su cuerpo fuera regenerado. Se sintió asqueado al ver su cadáver anterior y vomitó. Cuando el monstruo apareció nuevamente, entró en pánico y trató de huir, pero lo mató una vez más. Hee-bong responde confundido y frustrado acerca de cómo derrotar al monstruo. El sistema explicó que el monstruo de prueba era una existencia trascendente e imposible de matar, según el programa. Kim Hee-bong preguntó quién estaba comunicándose con él, dónde estaba y por qué lo habían llevado allí. El sistema respondió que actualmente se encontraba en el área de prueba de despertar, un área especialmente diseñada para ser justa con fines de prueba. El sistema explicó que los humanos tienen el potencial de despertar, y que una vez que el jugador despierte sus habilidades y que haya podido golpear al monstruo de prueba, la prueba terminará y serán enviados de vuelta a la realidad. El sistema también aseguró al jugador que no había necesidad de preocuparse por morir durante la prueba, ya que su cuerpo sería regenerado sin importar cuántas veces muriera. Mientras Hee-bong observaba los cadáveres que lo rodeaban, se sintió compelido a confiar en las palabras del sistema a pesar de sus dudas. Se dio cuenta de que no tenía más opción que aceptar su situación o seguir muriendo en agonía. Justo en ese momento, el monstruo atacó, pero Hee-bong logró esquivar el ataque. De repente, apareció un mensaje informándole que había despertado con éxito y adquirido una habilidad llamada Mejora Corporal. Hee-bong decidió atacar al monstruo para completar la misión, ya que era la única opción disponible para él, y logró asestar el golpe. Apareció un mensaje felicitándolo por completar la prueba de despertar mientras Hee-bong gritaba victorioso. Sin embargo, su alegría se convirtió en decepción cuando aparecieron múltiples mensajes de error, incluyendo uno que indicaba que no podía abandonar el área de prueba debido a un error desconocido. De repente, la prueba de despertar se reinició y el monstruo reapareció, tomando a Hee-bong desprevenido y resultando en su muerte. Hee-bong fue regenerado y gritó de frustración. Y luego fue asesinado nuevamente. Comparó la experiencia con la de un juego, notando que el error desconocido era similar a un error del juego. Se sentía como un personaje de juego, incapaz de progresar debido al error y atrapado en el espacio. Después de la muerte de Hee-bong, fue recreado solo para sufrir el mismo destino una vez más. Este ciclo se repitió durante semanas, luego meses, y finalmente pasó un año. Durante este tiempo, la mente de Hee-bong comenzó a deteriorarse, a pesar de que su cuerpo era regenerado. Su mente se estaba desgastando lentamente, dejándolo en un estado de desesperación. Apareció un mensaje informando que su salud había aumentado debido a los continuos ataques a su cuerpo y que los datos de respaldo se ajustarían. Sin embargo, Hee-bong no estaba interesado y preguntó si se había corregido el error. El sistema respondió que el error no había sido solucionado y que no podía escapar del lugar para siempre. Hee-bong fue repetidamente asesinado y regenerado durante 2, 3 y eventualmente 4 años. Intentó huir y resistir al monstruo de prueba, lo que condujo a un aumento significativo en sus estadísticas. Sin embargo, Hee-bong finalmente dejó de luchar cuando recordó las palabras del primer día. Después de 10 años, Hee-bong le pregunta al sistema sobre el estado del mundo. Desde fuera, el sistema respondió que no había cambiado mucho y que el tiempo en esta dimensión pasaba 300 veces más rápido que en su propio mundo. Con 10 años aquí, solo equivalían a 12 días en su propio mundo.
Hibong recordó el mensaje de su madre y pensó que necesitaba comprarle pollo. Luego fue asesinado nuevamente por el monstruo. Después de 5 años de ser asesinado y regenerado, Hibong habló sin vida con sus recuerdos desvaneciéndose. Apenas podía recordar a su familia, amigos o incluso su propia identidad, y se quedó con una sola pregunta que consumía sus pensamientos. ¿Por qué? Mientras Hibong repetía la pregunta de por qué, el monstruo de prueba lo atacaba una vez más. Sin embargo, esta vez él desvió fácilmente el ataque del monstruo, alimentado por su ira. A pesar de la idea de la justicia y la promesa del despertar, a Hibong no le importaba nada de eso. Su única preocupación era porque él era el único con este error. Todo lo que siempre había querido era vivir una vida llena de emoción y disfrute, y dirigió toda su ira y furia hacia el monstruo de prueba. Habían pasado 10 años desde el día del despertar de la humanidad. Pero un día apareció una grieta en el cielo con un mensaje de error indicaba que el servidor estaba sufriendo daños significativos debido a la destrucción de su cortafuegos. Después de romper la grieta con sus puños, Hibong emergió como el monstruo de prueba dentro de los huesos del niño ya fallecido. La prueba de despertar duró 3000 años, durante los cuales pudo alcanzar el nivel máximo en todas sus estadísticas. El sistema encontró un error y no pudo conectarse al sistema principal, por lo tanto inició la sincronización automática sin conexión. Hibong, quien había estado pensando en regresar a la realidad durante 3000 años, le preguntó al sistema dónde se encontraba su madre. Sin embargo, el sistema no pudo localizarla ya que esa función no estaba disponible en modo sin conexión. Hibong suspiró y decidió ir a casa por ahora. Hibong llegó a su casa pero se sorprendió al ver que ahora estaba en ruinas. 2 soldados llegaron y le informaron que el área ahora estaba restringida para civiles y le aconsejaron que fuera a una zona segura. Curioso, Hibong preguntó a los soldados qué había sucedido en su vecindario. Uno de los soldados respondió con sorpresa en su tono de voz. Preguntando si Hibong había estado viviendo debajo de una roca, le explicó que se debía a la ruptura de la mazmorra que ocurrió hace 10 años. Hibong pensó que la causa de las ruinas podría estar relacionada con los monstruos que vio antes de ingresar a la prueba. Le preguntó al soldado sobre el destino de las personas que vivían en los edificios. El soldado respondió que todos habían muerto, dejando a Hibong en estado de shock. Sin embargo, el soldado agregó que los residentes que estaban fuera de sus hogares en el momento del incidente fueron evacuados a una zona segura por el gobierno. Los soldados sugirieron que Hibong debería dirigirse allí si estaba buscando a alguien. Hibong agarró al soldado y preguntó sobre la ubicación, a lo que el soldado respondió que estaba situada en Mount Town, zona B. Hibong no perdió tiempo y se apresuró hacia el lugar. Más tarde, los 2 soldados escucharon a través de la radio que se había detectado una ruptura de la mazmorra y se estimaba que se encontraba en el sector de la comunidad migrante de la zona B de Mount Town. Se estaban realizando preparativos para la ruptura de la mazmorra mientras los soldados del teniente coronel Jeong-yun no llegaban al lugar. Jeong-yun ordenó a sus tropas asegurar el área y solicitar refuerzos, ya que no podían detener la ruptura por sí solos. Expresó su frustración de que las fuerzas del gremio se estuvieran retrasando, creyendo que estaban siendo perezosos y aprovechando la situación para solicitar más fondos. El primer teniente Lee Jun solicitó orientación sobre qué hacer y Jeong-yun les ordenó construir una línea de defensa y ocuparse primero de los pequeños monstruos, interceptando a los monstruos de clase mediana y grande cuando llegaran los refuerzos. Expresando preocupación por las bajas civiles, Jeong-yun creía que si los monstruos escapaban a otras áreas, todos estarían en peligro. Hibong llegó al área y se sorprendió al ver soldados presentes. Preguntó al sistema qué estaba sucediendo y se enteró de que estaba a punto de producirse una ruptura de la mazmorra en la zona B en 3 minutos. Recordando lo que sucedió durante la última ruptura, Hibong temía por la seguridad de su madre e intentó entrar en el área. Sin embargo, los soldados lo detuvieron e informaron sobre el peligro inminente, ordenándole que se dirigiera a una zona segura. Los soldados que detuvieron a Hibong se vieron abrumados por su poderosa aura y cayeron al suelo. Jun, impresionado y llorando, presenció esto y ordenó a sus tropas que dejaran de discutir. Luego, los soldados rodearon a Hibong apuntándole con armas, pero él usó su poder para obligarlos a apartarse. Jun regañó a los soldados por permitir que un civil entrara en el área, pero un soldado reconoció a Hibong como un jugador. La grieta en el cielo señaló el comienzo de la ruptura de la mazmorra, ya que los monstruos comenzaron a salir en masa, lo que hizo que los soldados perdieran la esperanza. Jun siguió a Hibong mientras caminaba, y el sistema le informó que era una ruptura de mazmorra de rango 5 estrellas. Hibong estaba furioso ante la idea de las mazmorras y los monstruos, cuando un monstruo lo atacó.
Gibbon lo mató rápidamente, luego atrapó los tentáculos de otro monstruo y lo estrelló contra el suelo antes de rematarlo pisoteando su cabeza. Seguían apareciendo más monstruos, pero Gibbon continuaba destruyéndolos. Mientras tanto, Jun lo buscaba y encontró a Gibbon rodeado de un montón de cadáveres de monstruos, sorprendido de que él solo detuviera una ruptura de mazmorra de 5 estrellas. El jefe monstruo emergió y al ver a sus secuaces muertos, se enfureció. El sistema informó a Gibbon que la ruptura de la mazmorra solo terminaría una vez que fuera derrotado. Gibbon avanzó valientemente hacia el monstruo, mientras que Jun, superada por el miedo, cayó de rodillas. Sin embargo, rápidamente se percató de los sobrevivientes y los instó a huir hacia un lugar seguro. Mientras los civiles corrían, una niña tropezó y cayó, lo que provocó que un monstruo cercano la atacara a ella y a su madre. Afortunadamente, Gibbon llegó y las rescató. Luego, Gibbon ordenó al sistema que localizara a su madre. Pero después de un tiempo, el sistema no pudo encontrarla. Gibbon recordó a su familia, a quienes había pensado repetidamente durante 3000 años para no olvidarlos. Sin embargo, ahora sus recuerdos de ellos se estaban volviendo borrosos. El jefe lanzó un asalto, desatando una lluvia de proyectiles contra Gibbon. En respuesta, Gibbon activó su habilidad de mejora corporal, lo que le permitió disipar los ataques y avanzar hacia el jefe. Recordó los mensajes de su madre mientras desviaba más proyectiles entrantes, impresionando a Jun con sus habilidades mientras desviaba los ataques del jefe lejos del pueblo cercano. De repente, el jefe disparó un poderoso rayo, pero Gibbon lo enfrentó de frente con un puñetazo que destruyó al jefe. Jun quedó atónita ante el increíble logro de Gibbon. Justo en ese momento, alguien llamó el nombre de Gibbon, lo que hizo que se volteara y se viera inundado por emociones que había suprimido durante los últimos 3000 años. Gibbon sintió como si una presa se hubiera roto dentro de él, liberando una inundación de sentimientos. Su madre apareció frente a él, y él corrió hacia ella, abrazándola con fuerza mientras ambos lloraban. Su madre gritó, preguntando dónde había estado mientras Gibbon se disculpaba por no poder llevarle pollo. Sin embargo, su reunión fue interrumpida abruptamente cuando un monstruo sobreviviente atacó a la madre de Gibbon. Gibbon pensó en cómo se volvió más fuerte al estar encima de los cadáveres. A pesar de su cuerpo poderoso, no pudo proteger a la persona que más amaba. Mientras Jun derrotaba al monstruo, Gibbon atendió a su madre, quien lo consoló y expresó su afecto hacia él antes de perder el conocimiento, abrumada por el dolor. Gibbon dejó escapar un grito doloroso. Jae-young, quien de la Fuerza de Defensa del Alma, discutió los recientes logros de Gibbon en la limpieza de mazmorras, habiendo destruido todas las mazmorras en la zona durante el último mes. A pesar de este logro, los gremios mostraron insatisfacción y Jae-young, quien creía que tomarían medidas pronto para evitar que Gibbon perdiera el control. Jae-young, quien ordenó a Jun que lo trajera, y Gibbon continuó su matanza de monstruos, derrotando fácilmente a una horda de ellos después de activar su mejora corporal tras la batalla. Jun se presentó y reveló que se habían conocido antes, pero que el momento no era adecuado para un saludo apropiado. Jun comprendió el deseo de Gibbon de destruir todos los monstruos y mazmorras, pero explicó que era en última instancia insignificante, ya que reaparecerían con el tiempo. Gibbon cuestionó si debía quedarse de brazos cruzados después de soportar 3000 años de agonía, incluyendo que su cuerpo se desmoronara y se convirtiera en polvo solo para reunirse con su familia. Expresó frustración de que todos sus esfuerzos fueran en vano y cuestionó si Jun estaba sugiriendo que simplemente debía soportarlo todo de nuevo después de su conversación, y se alejó. Pero Jun se ofreció a ayudarlo con su venganza y destruir a los monstruos y mazmorras. Ella lo invitó a que fuera con ella. 6 meses después, Gibbon visitó a su madre inconsciente, informándole que se había convertido en un alto funcionario público, lo que significaba que no podría visitarla a menudo debido a su apretada agenda. A pesar de esto, prometió regresar y le pidió a su madre que no se decepcionara demasiado. Gibbon salió de la habitación y fue recibido por los oficiales mientras se preparaba para dirigirse a las mazmorras. En un bar, un hombre bebía mientras escuchaba noticias de que el gobierno había terminado el servicio de defensa del gremio SHIELD en el área metropolitana. De repente, un hombre desconocido se acercó e identificó al hombre que bebía como el capitán Baek Cheol del equipo de exploración. El desconocido mencionó una fuente de recientes disturbios que estaba causando problemas para su negocio. Baek Cheol preguntó si debía eliminarlo, pero el hombre desconocido le instruyó reclutarlo, tratándolo como un capitán de equipo. Baek Cheol se levantó y se marchó, reconociendo las instrucciones.
El grupo de Gibbon ingresó a una mazmorra de clase 5 estrellas llamada Nido del Ave Monstruosa, y uno de los miembros informó a Gibbon que esta era la última mazmorra programada para romper ese mes. Gibbon ordenó al grupo que estuviera en espera y se fue a enfrentarse a los monstruos. Solicitó al sistema que ubicara al jefe, y mientras éste escaneaba, él mató a los monstruos que lo rodeaban. El escaneo se completó y el sistema le informó la ubicación del jefe. Gibbon se dirigió inmediatamente allí y se encontró cara a cara con el jefe llamado Albatros. El equipo de Gibbon estaba observando su batalla con el jefe monstruo Albatros en la mazmorra de clase 5 estrellas Nido del Ave Monstruosa. Los miembros estimaban que Gibbon pronto saldría victorioso mientras se preparaban para recolectar las piedras de espíritu de los monstruos. De repente, la entrada de la mazmorra se abrió y fueron atacados por una persona desconocida que arrojó una daga al hombre, seguido de otro ataque que derribó al vicecapitán. Big Chill, quien había llegado con los atacantes, preguntó al equipo quién de ellos era Kim Gibbon. Mientras tanto, Gibbon seguía luchando contra el jefe monstruo Albatros. Gibbon fue golpeado por el aliento de fuego del jefe, causando una explosión que Big Chill sintió a lo lejos. Se dio cuenta de que Gibbon no estaba con el resto del equipo y decidió atacar y matar al equipo de Gibbon para atraerlo. Gibbon adquirió resistencia a los atributos del ataque y salió ileso. Luego atacó, derrotando al jefe y haciendo que una esfera negra cayera de su cadáver. Preguntó al sistema qué era esa esfera. El sistema la identificó como una piedra Da, pero no pudo proporcionar más información debido a que estaba fuera de línea. De repente, el sistema le alertó de una pelea en la entrada de la mazmorra. Bek Cheol y su equipo atacaron al grupo de hermanos y los golpearon. Después de enterarse de que Gibbon había derrotado al jefe de la mazmorra, Bek Cheol se dio cuenta de que la explosión que había escuchado antes fue Gibbon luchando contra el monstruo. Mientras se preparaban para encontrar a Gibbon, Gibbon apareció de repente detrás de ellos, sorprendiéndolos. Gibbon se acercó al grupo de Bek Cheol, quien se presentó, pero luego se detuvo al sentir el poderoso aura de Gibbon, lo que lo hizo temblar. Gibbon preguntó si el grupo de Bek Cheol pertenecía al gremio Shield. Las personas detrás de Bek Cheol se sintieron irrespetadas por la pregunta de Gibbon, pero Bek Cheol les dijo que se callaran. Bek Cheol recordó la orden de reclutar y tratar a Gibbon como un capitán de equipo y maldijo al pensar en un rango tan bajo para alguien como Gibbon. Se dio cuenta de que necesitaban hacer de Gibbon su aliado, incluso si eso significaba renunciar a un puesto ejecutivo. Bek Cheol le ofreció a Kim Gibbon unirse al gremio del escudo, enfatizando su fuerza como el gremio más fuerte de Corea del Sur y prometiéndole concederle cualquier deseo que desee. Las palabras de Bek Cheol eran sinceras y honestas. El puesto de capitán adolescente en un gran gremio podría ganar un salario de al menos 3.000 millones de wons. Tenían un inmenso poder e influencia, lo que hacía casi imposible que cualquier país los desafiara. Uno de los miembros del equipo de Gibbon escuchó la oferta de Bek Cheol y se dio cuenta de que su escuadrón sería inútil sin que Gibbon fuera reclutado por un gran gremio. Era un punto de inflexión en la vida de un jugador y era una oferta que nadie rechazaría. Recordando lo que le sucedió a su madre, Gibbon preguntó si el gremio del escudo era responsable de la defensa de la ciudad capital, que también incluía Montown. Bek Cheol confirmó. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Gibbon lo atacó y lo hizo volar, dejándolo inconsciente frente a su equipo. El resto del equipo de Bek Cheol se preparó para atacar, pero Gibbon dejó claro que no se trataba de sentimientos personales, sino de venganza por atacar a su equipo. El gremio del escudo es el gremio más fuerte y prominente de Corea del Sur, responsable de proteger el área capital donde se encuentran las mazmorras de alto rango, con más de 5.000 miembros, incluidos los 3 jugadores de rango más alto de Corea del Sur. Por lo tanto, se les considera el escudo del país. Gibbon atacó a los miembros del gremio del escudo y los derrotó fácilmente uno por uno, incluso usando a uno de ellos como arma. Bek Cheol observó mientras Gibbon continuaba su matanza, dándose cuenta de que Gibbon era increíblemente poderoso y parecía indiferente a su ataque. Bek Cheol también notó que había traído a los mejores miembros de su equipo, pero aún no eran rival para Gibbon. El equipo de Bek Cheol estaba siendo tratado por sus heridas en el edificio del gremio del escudo, algunos en estado crítico. El director del gremio del escudo llegó y solicitó hablar con Bek Cheol a solas después de inyectarle algo para despertarlo. El director le pidió que explicara lo que había sucedido. Bek Cheol reveló que fueron derrotados por Kim Gibbon, cuyo poder era inmedible. El director luego preguntó si Gibbon podía igualar al maestro de su gremio. Bek Cheol no pudo tomar una decisión, ya que tanto Gibbon como el maestro del gremio eran seres trascendentes que estaban más allá de su alcance.
Cuando el director le preguntó si podían reclutar a Kim Hee-bong, él informó al director que la hostilidad de Hee-bong hacia ellos era evidente y no podían reclutarlo. El director se levantó y se fue, decidiendo que Hee-bong debía ser eliminado antes de que otros gremios pudieran reclutarlo. Luego se puso en contacto con alguien y emitió una orden de matar al vicemaestro. Pensó que si no pueden tenerlo, deben eliminarlo para que no se interponga en su camino. Hee-bong estaba en Evisel Beach, cazando monstruos en una mazmorra de 4 estrellas, cuando mató a una criatura parecida a una ballena. Luego le pidió al sistema que proporcionara más información sobre la piedra Da, pero el sistema respondió que era imposible porque estaba en modo sin conexión. Hee-bong se frustró por esto. Sin embargo, el sistema luego reveló que podía absorber la piedra Da y explicó los beneficios de hacerlo, que incluían una actualización del sistema y acceso a la fuente de las mazmorras. Hee-bong aceptó permitir que el sistema absorba la piedra Da. Mientras tanto, una persona vestida de manera inusual caminaba y llamaba la atención de la gente a su alrededor. Se acercó a una mujer y le mostró un dibujo mal hecho preguntando si había visto a la persona en él. La mujer estaba confundida por el dibujo y dijo que no había visto a esa persona, luego se alejó. Sin embargo, la persona sintió que el sistema estaba absorbiendo la piedra Da y se alegró de haber encontrado donde estaba Hee-bong. Después de absorber la piedra Da, el sistema de Hee-bong obtuvo 2 nuevas funciones, análisis humano y expresión de emociones. El sistema explicó que el análisis humano le permite recopilar información detallada sobre una persona y, si el objetivo es un jugador, puede ver sus estadísticas. Hee-bong encontró esto interesante y preguntó sobre la función de expresión de emociones. El sistema luego mostró una reacción de emoticono, dejándolo sin palabras. Hee-bong, al aterrizar en la azotea, le pidió al sistema que ubicara la parada de autobús más cercana para que pudiera regresar al ejército. El sistema preguntó por qué no volaba hasta el lugar, lo cual sorprendió a Hee-bong. Supuso que las nuevas actualizaciones del sistema le permitían hacer preguntas. Hee-bong respondió que se le había pedido que no volara por el teniente coronel Lobe, quien dijo que su vuelo causaba caos dentro de la Fuerza Aérea. Hee-bong sintió que alguien lo estaba siguiendo mientras caminaba. Sospechaba que esa persona podría ser del gremio del escudo, pero no podía percibir ninguna hostilidad de su parte. Ordenó al sistema que analizara al hombre, pero el análisis falló, lo que dejó a Hee-bong frustrado por mucho tiempo. Finalmente, el perseguidor se acercó a él y se sentó a su lado con una sonrisa en el rostro. Hee-bong se preguntaba cuáles eran las intenciones del hombre. Hee-bong subió al autobús decidiendo no interactuar con el hombre que lo había estado siguiendo. Sin embargo, descubrió que el hombre ya estaba sentado a su lado, lo que lo sorprendió. En una mazmorra de 4 estrellas, el emperador Sargento Taerim, el vicemaestro del gremio del escudo, estaba luchando contra múltiples monstruos y serpientes gigantes. Después de matar a los monstruos cercanos con su espada, lanzó su arma en una dirección específica y apareció el director. Taerim preguntó por qué el director estaba allí, ya que anteriormente le había ordenado que no viniera a menos que fuera urgente. El director respondió con sorpresa y dijo que Taerim vivía dentro de la mazmorra, por lo que asumió que era necesario. El director le pidió a Taerim que eliminara a alguien, pero Taerim se negó y sugirió dejarlo en manos del equipo de exploración. El director le informó que el equipo de exploración ya había fracasado en su misión, lo cual era inusual, ya que eran los mejores luchadores del gremio del escudo y solo se enfrentaban a jugadores. Se les daba prioridad en términos de equipamiento y nunca habían fallado una misión hasta ahora. Taerim se detuvo y ahora estaba interesado en la misión sin demora. Se apresuró a la oficina del primer ministro y provocó una escena, enfrentándose finalmente a la enfadada Young, quien es tanto el primer ministro de Corea del Sur como una jugadora clasificada. Sus habilidades como jugadora están entre las mejores y decidió convertirse en política para rescatar a más jugadores de los que podría como guerrera. Taerim saluda a la primer ministra Seongryong-Heu a quien no ha visto en 3 años, pero ella rechaza su preocupación y le dice que no la llame señora. Taerim comenta sobre su actitud fría y Seongryong saca su arma, recordándole su temperamento. Seongryong-Heu es una jugadora de rango S y la actual primer ministra. Ella fue una de las primeras generaciones en despertar ese día, lo que la convierte en una primera. Seongryong-Heu activó su poderosa habilidad de teletransporte masivo para llevar a Taerim a una zona apartada, impresionándole con sus habilidades. Sin embargo, ella se preparó rápidamente para atacarlo y lo acusó de traición. Mientras tanto, Hee-bong llegó a la base y aún estaba siendo seguido por el hombre misterioso. Cuando los soldados en la entrada le preguntaron si el hombre era su hermano, Hee-bong negó conocerlo.
Los soldados en la base detuvieron al hombre que estaba siguiendo a Hibong y le dijeron que a los ciudadanos comunes no se les permite entrar. Mientras tanto, dentro de la base, Hibong reflexionaba sobre el significado de la fuente de las mazmorras y decidió reunir más piedras del Dei para dárselas al sistema. Mientras se cambiaba, se dio cuenta de que el hombre misterioso estaba en su ventana y estaba siendo perseguido por los soldados. Seongryong y Taerim estaban en una batalla, con Taerim exigiéndole que entregara a Kim Hibong a Seongryong-heu. Sin embargo, reveló que sabía lo que la Shield Guild estaba planeando. Explicó que gracias a los esfuerzos de Kim Hibong en lidiar con las rupturas de las mazmorras, el gobierno no renovó su contrato con la Shield Guild para el servicio de defensa del área metropolitana. Esto significaba que la situación del gremio se había vuelto problemática, ya que ya no recibían su parte de los impuestos del país en un intento de reclutar a Kim Hibong ofreciéndole dinero y prestigio. La Shield Guild había fracasado. Kim Hibong había acabado con su equipo y ahora lo único que la Shield Guild podía hacer era matarlo. Seongryong atacó a Taerim con una habilidad de fuego, con la intención de derrotarlo. Mientras tanto, los soldados en la base capturaron al hombre misterioso que había estado siguiendo a Hibong cuando éste le preguntó por qué lo seguía. El hombre simplemente respondió que quería verlo. Hibong le pidió su identidad y cómo lo conocía. El hombre misterioso afirmó conocer a Hibong y que había surgido de la grieta. Hibong se sorprendió y se preguntó cómo el hombre sabía de él. El hombre expresó su curiosidad por observar de cerca a Hibong y pidió vivir con él. El vicecapitán intervino, advirtiendo al hombre sobre los límites del ejército. Sin embargo, el hombre pidió que lo convirtieran en soldado para poder quedarse. El vicecapitán rió y aceptó el desafío del hombre misterioso con la condición de que debía vencerlo para unirse al equipo. A pesar de la advertencia de Hibong, el vicecapitán insistió y afirmó que castigará al hombre por su comportamiento grosero hacia Hibong. El hombre misterioso cuestionó si todos los demás en el equipo tenían que vencerlo para unirse, a lo que el vicecapitán respondió llamándolo idiota e invitándolo a enfrentarlo, afirmando ser el más débil del grupo. Taerim tomó desprevenida a Seongryong al disipar su habilidad y procedió a sacar una piedra de retorno. Seongryong intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Taerim entonces le recordó su título como la más fuerte de Corea y aplastó la piedra, desafiándola a ver si puede proteger a aquellos cercanos a ella. La piedra se activó y Taerim desapareció, dejándola en el área. Seongryong estaba preocupada por Hibong, ya que Taerim, un rango S con un arma de grado mítico, era un oponente formidable. Mientras tanto, el vicecapitán comenzó la pelea con el hombre que reiteró que si ganaba, podría quedarse, luego lanzó un puñetazo, que el vicecapitán sintió el poder. Pero Hibong intervino y detuvo el ataque. Hibong luego se presentó y le preguntó el nombre al hombre, a lo que él respondió que era Kang Wei. Hibong le dijo al vicecapitán que Kang Wei no era alguien con quien pudiera luchar y enfatizó la importancia de analizar la fuerza de un oponente. El vicecapitán se sintió arrepentido por no tener suficiente fuerza. Kang Wei luego le preguntó a Hibong si sus palabras iban dirigidas hacia él. Hibong confirmó y preguntó si Kang Wei todavía quería pelear con él. Kang Wei expresó su deseo de pelear contra los miembros del equipo de Hibong que formaban parte del equipo especial de gestión de mazmorras que había estado observando a Hibong durante los últimos 6 meses, encontrando la idea una locura. El vicecapitán reconoció que Kang Wei era fuerte, pero creía que Hibong estaba en un nivel completamente diferente. Kang Wei comenzó el ataque hacia Hibong, pero Hibong logró evitarlo con facilidad e intentó golpear con una patada que fue bloqueada por Kang Wei. Para sorpresa de Hibong, continuó con su ataque mientras cuestionaba la identidad y el propósito de Kang Wei. Pero Kang Wei se negó a revelar cualquier información, afirmando que era un secreto. En respuesta, Kang Wei lanzó una potente patada que obligó a Hibong a retroceder. Hibong se sorprendió cuando fue lanzado hacia atrás por la patada de Kang Wei, ya que era la primera vez que lo derribaban. Luego, Kang Wei lanzó un ataque de bola de energía hacia él, que Hibong desvió. Se preguntó si era magia cuando Hibong preguntó si era Hei Blast. Kang Wei confirmó que era similar y procedió a disparar múltiples bolas de energía hacia él, dejando impactado al resto de los miembros del equipo. Kang Wei se preguntó si había logrado golpear a Hibong, pero se sorprendió al ver que Hibong estaba ileso. Sin embargo, Hibong se enfadó por su ropa dañada y decidió que era su turno de atacar. Kang Wei, impresionado por la fuerza de Hibong, se rindió y declaró que estaría bien quedarse después de ganar contra el vicecapitán. Pero Hibong no había terminado todavía y golpeó a Kang Wei, dejándolo inconsciente. Luego, Hibong instruyó al equipo para ayudar a desempacar a Kang Wei.
El nido del dragón de fuego es una mazmorra de 8 estrellas, que es el rango más alto que existe, y está rodeada de muchas teorías. Sin embargo, todos los expertos están de acuerdo en una cosa: si el dragón de fuego se despierta, Corea del Sur enfrentará su mayor crisis desde su creación. Dentro de la mazmorra, Taerim mató a una cría de dragón de fuego para despertar intencionalmente al dragón de fuego, y así provocar su furia, e iniciar potencialmente la caída de la humanidad. 10 minutos antes del despertar del dragón de fuego, el gremio del escudo había capturado a una cría de dragón de fuego. El director expresó su molestia, reconociendo que todavía era un dragón de fuego, a pesar de ser una cría. Taerim Mask ideó un plan para atraer a Kim Ki-bong. El director propuso un plan sencillo: matar a la cría para despertar al dragón de fuego. El gobierno enviaría fuerzas especiales para ganar tiempo y finalmente enviaría a Kim Hee-bong adolescente para manejar la situación. Taerim cuestionó cómo lidiarían con el enfurecido dragón de fuego después de ocuparse de Hee-bong, y el director reveló su plan de sellar al dragón usando una piedra Da. El director explicó que los experimentos en Arabia Saudita habían revelado algo útil, a saber, que podían usar la piedra Da para inducir al dragón a entrar en otro periodo de sueño. Taerim asestó el golpe mortal a la cría mientras reía y aprobaba el plan. Los civiles notaron que el cielo se volvía rojo y el ejército llegó mientras los medios de comunicación informaban sobre una situación de emergencia y urgían a los ciudadanos a evacuar hacia refugios subterráneos cercanos debido a la declaración de ley marcial por parte del gobierno. Durante una entrevista con un profesor, explicó que se avecinaba un gran desastre, citando un caso similar en Rusia donde sellaron una mazmorra arrojando innumerables cabezas nucleares sobre ella. Sin embargo, este enfoque no era factible en Ningán, una ciudad habitada. La gente estaba asustada y recordaba lo que sucedió hace una década. Seongryong maldijo al gremio del escudo y exigió que se contactara al Servicio Nacional de Inteligencia para ubicarlos. También preguntó por el paradero del presidente y le dijeron que el presidente ya había evacuado al refugio subterráneo y le habían dado plenos poderes. Suspiró, sabiendo que era su responsabilidad. Llegaron cerca de la mazmorra y ella ordenó enviar un aviso de emergencia a todos los maestros del gremio y convocar a los 100 mejores jugadores de la nación. Hee-bong y su equipo llegaron a la entrada de la mazmorra donde los miembros estaban asustados, sabiendo que eran solo peones para ganar tiempo. Sin embargo, Kang Wei estaba emocionado de ver la mazmorra. El subcapitán le preguntó a Hee-bong si permitirían que Kang Wei se les uniera, y Hee-bong estuvo de acuerdo, pensando que podría ser útil a medida que entraran en la mazmorra. Solo Hee-bong y Kang Wei lograron entrar a la mazmorra, mientras que los demás fueron rechazados. Hee-bong se sorprendió al ver que Kang Wei logró entrar. Taerim apareció y atacó inmediatamente a Hee-bong, quien se sorprendió por la velocidad de sus movimientos. Hee-bong activó su habilidad de mejora corporal para bloquear el ataque, pero se sorprendió cuando resultó herido y el sistema le informó que su defensa había sido ignorada. El aviso de emergencia llegó a los mejores jugadores fuera de la mazmorra, incluyendo a Jubin Cheon, clasificado en cuarto lugar, y a Jung, clasificado en el puesto 99, y otros. Hee-bong estaba confundido por su lesión y Taerim mostró decepción hacia él. Hee-bong notó el tatuaje del gremio del escudo de Taerim. Suspiró y dijo que no tenía tiempo para él, ya que su prioridad era detener al dragón de fuego. Hee-bong fue atacado por Taerim y sufrió daños, lo que provocó que Hee-bong intentara terminar la pelea rápidamente. Atacó, destruyendo el área, pero terminó arrodillado y confundido acerca de lo que sucedió. Mientras tanto, el director observaba desde lejos y se reía. Seongryong llegó a la entrada de la mazmorra y preguntó al subcapitán sobre el paradero de Hee-bong. El subcapitán explicó que no podían entrar debido a la barrera del dragón de fuego. Seongryong revisó la barrera y descubrió que no era creada por el dragón de fuego, sino por el gremio del escudo, en un intento de matar a Hee-bong. La batalla entre Hee-bong y Taerim continuó, con Hee-bong recibiendo daño constante. Mientras tanto, el director reveló que el submaestro del gremio poseía un colmillo de dragón de luz, un arma poderosa obtenida de una mazmorra de 7 estrellas. A pesar de su tamaño, el arma era increíblemente ligera y lo suficientemente afilada como para cortar cualquier metal. También se decía que el arma estaba encantada con numerosos hechizos, incluido el famoso hechizo de reflejo. Hee-bong aprendió del sistema sobre la habilidad de reflejo de los colmillos de dragón de luz y se dio cuenta de que se estaba lastimando con sus propios ataques. Estaba impresionado por el poder del arma. Taerim atacó y hirió a Hee-bong. Sin embargo, Hee-bong ignoró la lesión y le pidió que le diera el arma, diciendo que sería ideal para sus subordinados. Taerim se sorprendió al ver que Hee-bong parecía imperturbable por todo el daño que había recibido.
Hibong atribuyó su capacidad para resistir el daño a tener más sangre que la mayoría de las personas. Sin embargo, el sistema señaló que una parte significativa del daño que recibió fue autoinfligido y se rió burlonamente de Hibong. Hibong regañó al sistema por proporcionar la información demasiado tarde y lo llamó inútil. La respuesta de Hibong enfureció a Taerim, lo que lo llevó a atacar a Hibong y a retaliar, pero la habilidad de reflejo también le causó daño. Taerim quedó sorprendido por el poder de Hibong, como lo evidenciaba la destrucción causada por su choque. Hibong se jactó de la fuerza de sus ataques y decidió probar los límites de la habilidad de reflejo de la espada. El dragón de fuego estaba atacando la barrera, lo que causaba preocupación entre los demás miembros del gremio del escudo. Sin embargo, el director les aseguró que romper la barrera de una mazmorra de 8 estrellas desde el interior no es una tarea fácil y que todavía tienen tiempo hasta que la mazmorra se rompa. El director sabía que la barrera de la mazmorra se estaba debilitando, a pesar de su anterior aseguramiento a los miembros del gremio del escudo. Reconoció la fuerza del monstruo jefe de 8 estrellas y sintió que podrían necesitar usar la piedra Da antes de lo planeado. Expresó su esperanza de que el submaestro pueda acabar con Hibong mucho antes de que la situación empeore. Durante la batalla interina de Hibong, alguien se acercó al director y resultó ser Kang Wei. Los miembros del gremio del escudo lo reconocieron como aliado de Hibong y lo persiguieron. A pesar de recibir daño del hechizo de reflejo de los colmillos de dragón de luz, Hibong continuó atacando. Taerim se burló de él, creyendo que el arma podía reflejar cualquier ataque físico. Taerim aconsejó a Hibong que se rindiera, pero Hibong persistió con sus ataques. De repente, Taerim comenzó a tropezar y Seongryong sintió los temblores de la batalla desde afuera. Consideró romper la barrera a la fuerza, pero uno de sus subordinados le recordó que, como comandante en jefe de Corea del Sur, abandonar su puesto podría llevar al fracaso de la incursión y al colapso de la nación. Seongryong estuvo de acuerdo a regañadientes y se detuvo. Taerim se alivió al ver que Hibong dejó de atacar. Pero Hibong le instó a seguir bloqueando y continuó su asalto. Eventualmente, Taerim cayó de rodillas y comenzó a toser sangre, confundido sobre cómo recibió daño. Luego notó una grieta en su espada. Hibong le ordenó que siguiera bloqueando y siguió con sus ataques, causando aún más daño y destruyendo la espada antes de golpear a Taerim contra el suelo. La pelea llegó a su fin con Kang Wei presenciando la victoria de Hibong y los miembros del gremio del escudo que los perseguían se sorprendieron. Hibong recogió lamentablemente la espada rota. Y el director también estaba asombrado, ya que Taerim era uno de los 3 mejores jugadores de Corea del Sur. El gremio del escudo solía actuar sin repercusiones debido a su fuerza, pero el triunfo de Kim Hibong rompió esa lógica. El director observó la derrota de Taerim y dio la orden de que los miembros del gremio del escudo se retiraran, instruyéndoles que usen sus piedras de retorno. Uno de los miembros expresó preocupación por no usar la piedra Da para sellar al dragón. El director respondió explicando que incluso si los 100 mejores clasificados de Corea del Sur participaran en la incursión, las posibilidades de éxito seguirían siendo bajas. Y muchos de los mejores clasificados eran miembros del gremio del escudo. Decidió esperar y llegar al clímax de la batalla para usar la piedra Da en un momento decisivo. El director afirmó que aunque el plan se había desviado del original, el resultado seguía siendo el mismo. Serían vistos como los héroes que protegieron al país del dragón de fuego. Esto haría difícil incluso para la primera ministra condenarlos, incluso si descubriera la verdad. El director ordenó a los miembros del gremio del escudo que se retiraran, dejando atrás a Taerim. Uno de los miembros vaciló, pero el director le ordenó que recuperara a Taerim frente a Hibong en el escudo. Los miembros salieron del calabozo y Kang Wei preguntó a Hibong si los perseguirían. Pero Hibong insistió en que su prioridad era el dragón de fuego. El dragón de fuego continuó su ataque a la barrera, mientras que Seongryong fue informada de que el daño a la barrera ya estaba en un 89% y quedaban solo 5 minutos hasta que el calabozo se rompiera. Las personas fuera del calabozo vieron al dragón de fuego. Seongryong asumió que el gremio del escudo ya había matado a Hibong y retirado la barrera. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que Hibong y Kang Wei todavía estaban dentro. Mientras tanto, el equipo de televisión avistó a una persona en el suelo y la identificaron como Park Taerim del gremio del escudo. Seongryong se sorprendió por la fuerza de Hibong al derrotar a Taerim e intentó comunicarse con él, pero le informaron que la interferencia de la radio del calabozo impedía la comunicación. El dragón atacó la barrera una vez más y la tasa de daño alcanzó el 97%. Seongryong se dio cuenta de que necesitaban retrasar la ruptura del calabozo para evitar que el dragón de fuego saliera y pusiera en peligro a todo el país.
Miró a los jugadores reunidos y estimó que solo había alrededor de 30 de ellos, no suficientes para enfrentarse al dragón. Creía que necesitaban al menos 80 de los 100 mejores clasificados para estar listos para la batalla. Después de ser informada de que se habían puesto en contacto con Hibong, fue Kang Wei quien tomó el auricular primero. Pero Hibong eventualmente tomó el control y habló con Seongryong. Ella preguntó por su condición, a lo que él respondió que era tolerable y luego pidió más instrucciones. A regañadientes, ella pidió más tiempo, sabiendo que eso significaba arriesgar su vida. Él aceptó la solicitud de Seongryong y colgó. Los reporteros observaron que las personas dentro del calabozo se acercaban al dragón de fuego. Un funcionario expresó preocupación por las acciones de Hibong, pero Seongryong intervino, afirmando que Hibong representaba el futuro y la esperanza de Corea del Sur, y que acababa de ordenarle que se sacrificara por todos ellos. Hibong se acercó al dragón de fuego a pesar de su baja salud, utilizando su habilidad. Sin embargo, su salud disminuía constantemente debido al sangrado de su pelea anterior. El sistema recomendó que hiciera un descanso. Pero Hibong no podía irse, ya que eso pondría en peligro a su madre. El sistema sugirió escapar al extranjero con su madre, pero Hibong lo llamó basura. Kang Wei le preguntó a Hibong si realmente iban a luchar contra el dragón de fuego. Hibong confirmó que sí lo harían. Kang Wei expresó sus dudas sobre sus posibilidades de ganar. De repente, el dragón de fuego lanzó un ataque, escupiendo fuego y destruyendo el área circundante. Kang Wei usó su escudo para bloquear el ataque. Hibong quedó impresionado con la habilidad y preguntó sobre ella. Pero antes de que Kang Wei pudiera explicar, el dragón lo atacó, enviándolo volando y dejándolo inconsciente. El dragón volvió su atención hacia Hibong y lanzó un ataque. Hibong logró esquivarlo, pero el dragón continuó con un golpe de cola, que Hibong atrapó con un brazo. Sin embargo, esto empeoró sus heridas y su salud cayó al 7%. A pesar de esto, Hibong empujó la cola hacia atrás y contraatacó golpeando la cabeza del dragón. Este cayó al suelo, pero la salud de Hibong continuó disminuyendo hasta el 4% debido al retroceso de sus ataques. Se lanzó hacia el dragón, pero este le escupió fuego. Hibong esquivó el ataque, dándose cuenta de que no podía recibirlo debido a su baja salud. Pero se dio cuenta de que el ataque del dragón se dirigía hacia la barrera, que ya estaba en su límite. Seongryong ordenó a todos que huyeran, pero Kang Wei llegó y bloqueó el ataque. Aunque aterrizó con fuerza en el suelo, Kang Wei estaba contento de haber logrado detener el ataque del dragón. Después de elogiar a Kang Wei por su contribución, Hibong volvió su atención a derrotar al dragón de fuego. Mientras el dragón preparaba un poderoso ataque, Hibong también preparó el suyo y se lanzó hacia la bestia. Con un golpe poderoso, Hibong logró derrotar al dragón de fuego y limpiar el peligro de 8 estrellas conocido como el nido del dragón de fuego. Como recompensa, Hibong obtuvo una habilidad única conocida como el primer asesino de dragones, que aumenta su daño contra monstruos dracónicos. Hibong recibió una advertencia del sistema de que su salud había caído al 3% y le aconsejó que se curara. Kang Wei llegó presumiendo de cómo había bloqueado el ataque del dragón. Hibong se irritó tanto por el sistema como por el constante fastidio de Kang Wei. Hibong notó algo en el cadáver del dragón. Su corazón de dragón, que era una inmensa fuente de energía ya que Hibong mató al dragón de fuego antes de que pudiera agotar toda su energía. Había una cantidad excesiva de energía en su cuerpo. El cuerpo del dragón de fuego explotó y Seongryong quedó sorprendida, al igual que las personas fuera del lugar. Luego le informaron que todos los clasificados, excepto los afiliados al gremio Shield, habían llegado y que el ejército estaba listo para brindar apoyo. Con su arma en mano, decidió que era hora de destruir la barrera, pero de repente desapareció. Preocupada por Hibong, corrió hacia adentro y vio la destrucción. Llamó a Hibong, pero vio a Kang Wei salir de los escombros. Cuando preguntó por el paradero de Hibong, Kang Wei señaló hacia donde él estaba apoyado contra una pared. Seongryong se acercó a Hibong y lo felicitó por un trabajo bien hecho. En el edificio del gremio Shield, informaron al director que el calabozo del nido del dragón de fuego había sido despejado, pero él se alejó sin responder preguntas sobre su próximo movimiento. Se informó que el nido del dragón de fuego fue despejado por una persona del Departamento de Defensa. Además, el vicemaestro del gremio Shield, Park Tae-rim, y su séquito fueron arrestados por la primera ministra por causar la crisis del dragón de fuego, y todos los miembros del gremio Shield serán acusados de traición y recibirán severos castigos. El principal responsable de la crisis del dragón de fuego, el director James Lee del gremio Shield,
está desaparecido y es buscado por el gobierno. Seongryong estaba en una conferencia donde los periodistas le pedían comentarios sobre los eventos recientes. Seongryong respondió afirmando que los detalles ya se habían hecho públicos y sugirió que a los periodistas les interesaba más un individuo en particular involucrado en el incidente. Luego presentó a Kim Hee-bong, quien estaba nervioso frente a la prensa. Hee-bong y Kang-woo se reunieron con Jun, quien los elogió por despejar el nido del dragón de fuego. Mientras Kang-woo estaba emocionado por los elogios, Hee-bong preguntó sobre las personas detrás de Jun. Jun luego se refirió a Hee-bong como el héroe que salvó al país y mencionó que las personas muestran mucho interés en los héroes. Kang-woo también fue elogiado y estaba emocionado de saber que ya tenía un club de fans. Hee-bong interrumpió la emoción de Kang-woo y preguntó sobre el propósito de su encuentro con Jun. Jun reveló que estaban allí para un examen físico, explicando que en el momento del reclutamiento de Hee-bong, no había equipos adecuados disponibles para registrar sus resultados en la base de datos de la sede. Cuando Kim Hee-bong se unió al ejército, no había equipos adecuados disponibles para medir sus habilidades y no pudo realizar el examen oficial. Como resultado, no tenía un rango en la base de datos del ejército y podía mantenerse relativamente anónimo. Sin embargo, si su rango se hubiera determinado y cargado, el gremio SHIELD no habría cometido un error tan grande. Hee-bong estaba ansioso por comenzar el examen físico, pero Jun le informó que todavía estaban esperando a su anfitrión. Yu llegó y saludó a Hee-bong, y comenzaron el examen con una máquina de fuerza de agarre que podía medir hasta rango S. Yu fue primero, y obtuvo un rango aire. Luego le tocó a Hee-bong. Jun le instruyó que apretara tan fuerte como pudiera, y aunque estaba dudoso, ella le aseguró que los materiales de la máquina fueron probados por Seongryong y no se romperían fácilmente. Sin embargo, para sorpresa de todos, la máquina se destruyó cuando Hee-bong ejerció su fuerza. Jun estaba confundida y Kang-woo se sintió mal ya que también quería hacer la prueba. La máquina de golpeo también se destruyó y Hee-bong sobrecargó la máquina de medición de poder mágico. Kang-woo se arrepintió de no haber ido antes y se disculpó con Hee-bong, y Yu consoló a Jun y sugirió seguir con la entrevista. La entrevista comenzó con Yu pidiendo que se presentaran ante una audiencia de más de 100.000 personas. Kang-woo estaba sorprendido y buscaba a la audiencia mientras Hee-bong lo devolvía a su asiento. Yu preguntó si la reacción de Kang-woo era genuina y Hee-bong confirmó que lo era. Luego, Hee-bong se presentó como el capitán del equipo especial de gestión de mazmorras y declaró su edad, 30 años, después de dudar por un momento. Yu se sorprendió de que Hee-bong fuera mayor de lo que esperaba. Kang-woo afirmó que Hee-bong era mayor de lo que decía, lo que llevó a que Hee-bong le golpeara. Luego, Yu le preguntó a Hee-bong cómo se volvió tan fuerte y por qué decidió trabajar para el gobierno. Jun conocía la respuesta, era por venganza hacia su madre. Hee-bong luego compartió su historia y mencionó a su familia, lo que hizo que Yu se emocionara y llorara. El público asumió que Yu también había perdido a alguien debido a los monstruos, mientras su familia observaba y cuestionaba su comportamiento. Su madre estaba enojada, diciendo que todavía estaban vivos, mientras su padre intentaba calmarla. La entrevista terminó y Kang-woo lamentó no poder contribuir a la conversación. Hee-bong preguntó si sus tareas estaban completas, pero Jun dudó en confirmar, diciendo que Yu se encargaría de la siguiente tarea. Hee-bong expresó su preferencia por lidiar con la mazmorra en lugar de perder tiempo en tareas no esenciales. Jun le aseguró que la próxima tarea sería útil para encontrar una forma de poner fin a la locura, cumpliendo su promesa de ayudar a Hee-bong. Hee-bong inicialmente pensó que las palabras de Jun eran solo promesas vacías, pero Jun insistió en que había estado trabajando arduamente para alcanzar su objetivo. Hee-bong luego preguntó por los detalles de su próxima tarea. Jun llevó a Hee-bong y Kang-woo a una instalación donde se estaban probando diferentes materiales. Kang-woo parecía emocionado por el lugar. Jun explicó que hay muchos aspectos de las mazmorras que no se pueden explicar con la física actualmente. Pero los investigadores han ido comprendiendo cada vez más características. Ella dijo que para entender adecuadamente un fenómeno en particular, primero deben comprender la energía. Jun continuó explicando que han investigado de dónde proviene la energía de las mazmorras y cómo se conserva. Dijo que si alguien puede controlar esa energía, probablemente podrán controlar la mazmorra y finalmente tendrán una pequeña solución. Hee-bong preguntó si eso significaba que podrían controlar las mazmorras, pero Jun dijo que aún no han llegado tan lejos. Jun dirigió la atención de Hee-bong hacia un cristal, que más tarde el sistema confirmó como un fragmento de una piedra Da. Para sorpresa de Jun, Hee-bong parecía tener conocimiento al respecto. Luego,
Jun informó a Hibong que su próxima tarea junto a Jun implicaba explorar una mazmorra que potencialmente contiene una piedra Da. Hibong quedó sorprendido por esta revelación y preguntó si era posible saberlo de antemano. Esto lo sorprendió, ya que solo había encontrado una única piedra Da, a pesar de haber despejado innumerables mazmorras y derrotado toneladas de jefes. Jun explicó que pudieron hacer predicciones sobre la piedra Da gracias a los restos del dragón de fuego. Creían que podría ayudar a controlar las mazmorras. Hibong preguntó por qué tenía que explorar la mazmorra con Jun en lugar de hacerlo por su cuenta. Jun explicó que se necesitaban 3 jugadores de clase A o superior para activar la mazmorra, pero no era una emergencia, por lo que no podían reclutar a muchos jugadores. También mencionó que involucrar a un gremio grande podría llevar a la filtración de información confidencial. Hibong concluyó que Jul debe ser lo suficientemente confiable como para acompañarlo. Jun confirmó la confiabilidad del tercer miembro de la misión, quien estaba cerca del primer ministro, y explicó que todos los miembros eran confiables. También informó a Hibong que Jun tenía permiso del primer ministro para seguir usando su canal personal. Jun recibió una llamada de Yu y acordaron reunirse con el equipo. Kang Wei expresó su deseo de unirse a la misión, pero Hibong señaló que no podía hacerlo porque solo puede haber 3 personas dentro a la vez. A pesar de que Hibong señaló el contador en la barrera de la mazmorra, Kang Wei persistió en su deseo de unirse a la misión como el tercer miembro. Poco después, Jun, quien ya estaba transmitiendo en vivo, y Cheon Yubin, el líder del gremio auditivo, llegaron. Y Cheon Yubin se presentó ante Hibong. Dale me gusta y suscríbete si quieres que continúe con los próximos capítulos. Y gracias por ver.